Buenas para todos, bienvenidos. En el día de hoy vamos a ver el teórico de tráquea, pulmones, vehículo pulmonar y pleura. Y algunos conceptos generales del árbol bronquial. Bien, la tráquea es un órgano canalicular fibrocartilaginoso encargado de conducir el aire que es inspirado o expirado a través de las diferentes estructuras de la mecánica ventilatoria para llevarlo a los pulmones y generar o que se produzca allí el intercambio gaseoso. Este es un órgano relativamente largo que tiene la particularidad de atravesar dos regiones. Está situado tanto en la región del cuello como en el tórax, transitando el mediastino, ¿verdad? La tráquea se origina en el cuello, a la altura de la sexta vértebra cervical, en el borde inferior de la misma, y termina aproximadamente en la vértebra T4 o T5, donde se bifurca a través de dos bronquiofuentes, un bronquiofuente derecho y un bronquiofuente izquierdo, o bronquio principal derecho e izquierdo. Y como dijimos, su principal función es conducir el aire que se inspira o se expira para que se produzca el intercambio gaseoso. Es el único órgano encargado de la conducción del aire, lo cual determina que al ser un órgano único, una lesión de la tráquea puede determinar un compromiso de la vida en un corto plazo de tiempo. Bien, allí tenemos algunas imágenes. A la izquierda, la imagen de mayor tamaño, vemos en un preparado cadavérico del mediastino, en una vista anterior, vemos la tráquea desde su origen. Por debajo allí se ve la glándula tiroides. Sabemos que atrás, un poco por encima, está el cartílago tiroides de la laringe. Por tanto, allí atrás de la tiroides está su origen. Vemos su recorrido, tanto por el cuello. Aquí en este corte están resecadas las clavículas. Aquí vemos la clavícula izquierda seccionada y acá la clavícula derecha. Entonces vemos su recorrido, tanto parte ahí de su recorrido cervical y su recorrido mediastinal. Transita en el mediastino por el mediastino anterior, sabiendo que el borde posterior de la tráquea, la cara posterior, forma parte del plano intermediastinal. Por tanto, según la división clásica de Paturet, la tráquea está localizada en el mediastino anterior. Va a ir por detrás de los grandes vasos del mediastino y por delante del esófago, en íntima relación con el esófago. Allí arriba y a la derecha vemos una imagen de un bloque cardiopulmonar donde se ven los anillos traqueales y la bifurcación traqueal. En el sector inferior derecho vemos una vista interna, particularmente en este caso de una endoscopía, una fibrobroncoscopía, donde se ve la bifurcación traqueal que se denomina la carina traqueal. Como vemos en el sector medio hay una estructura fibrocartilaginosa que se denomina el espolón traqueal, donde se divide allí hacia este lado, hacia la izquierda el bronquio fuente izquierdo y a la derecha el bronquio fuente derecho. Bien, con respecto a la estructura de la tráquea o a su constitución anatómica, sabemos que la tráquea tiene dos túnicas, una túnica interna que es mucosa, que está tapizada por epitelio respiratorio, ¿no? Pseudoestratificado con células caliciformes y células ciliadas, y tiene una capa externa que es fibrocartilaginosa y que a su vez se puede subdividir en tres capas. Una capa cartilaginosa formada por los anillos traqueales, como ven en las imágenes. Los anillos traqueales tienen forma de herradura, ¿verdad? Abierta hacia atrás, donde está cerrada atrás por lo que se llama la membrana traqueal, que corresponde justamente a la membrana fibroelástica.
y a su vez también por detrás tenemos al músculo traqueal. La membrana traqueal se continúa rodeando todo todo el contorno de la tráquea y vincula o une entre sí los anillos traqueales. Como sabemos, los anillos, o sea, la tráquea es un conducto cartilaginoso interrumpido. Cada anillo traqueal es independiente y está unido entre sí por la membrana traqueal. Y por detrás, en la cara posterior, como se ven en las imágenes, tenemos el músculo traqueal, que es una capa de músculo liso, que la separa hacia atrás, como se ve en la imagen de abajo, del esófago. Esta estructura va variando en las consecuentes subdivisiones del árbol bronquial. A nivel intrapulmonar, las estructuras bronquiales o las estructuras de la vía aérea están sometidas a los cambios constantes de presión y de volumen dentro del parénquima pulmonar que se producen en cada ciclo respiratorio. Por tanto, la estructura de los bronquios intrapulmonares necesitan un mayor sostén parietal completo para no colapsarse en cada inspiración. Es entonces que los bronquios intrapulmonares tienen una capa cartilaginosa circular, disculpen cómo se ve en esta imagen. La musculatura lisa también es circular, ya no está la forma de herradura y tiene mayor proporción de glándulas mucosas para favorecer justamente las secreciones y así el sistema inmune intrabronquial. Y los bronquiolos, que es la subdivisión más distal de la vía aérea, ya no presentan capa de cartílago, pero de forma de compensación tienen una importante capa muscular de músculo liso y tienen menor cantidad de glándulas mucosas. Desde el punto de vista macroscópico, la división bronquial intrapulmonar se produce de la siguiente forma. Como se ve en la imagen, acá tenemos a la tráquea que se va a dividir o se bifurca en un bronquio fuente derecho y un bronquio fuente izquierdo. Como vemos, el bronquio fuente derecho es más corto, sigue la dirección de la tráquea, ya que la tráquea está un poco lateralizada hacia la derecha. Eso explica que la mayoría de las patologías pulmonares se vean a nivel del parénquima pulmonar derecho, tanto los cánceres pulmonares como las infecciones, por la misma dirección del bronquio fuente que sigue a la disposición de la tráquea. El bronquio fuente derecha entonces se va a dividir inicialmente con un bronquio lobar superior, que se ve aquí, luego se continúa con un bronquio que se denomina bronquio intermediario, que se va a dividir en un bronquio lóbulo medio, bronquio lobar medio, y un bronquio lobar inferior. A izquierda, el bronquio fuente izquierdo es más largo que el derecho, su ángulo con respecto a la tráquea es mucho más pronunciado y más agudo. A derecha, el bronquio además tiene un recorrido mayor, porque como decíamos, la tráquea está lateralizada a la derecha, por tanto está más lejos del hilio pulmonar izquierdo, y se va a dividir en este caso en dos bronquios lobares, un bronquio lobar superior, que va a dar todos los bronquios segmentarios del lóbulo superior izquierdo, y un bronquio lobar inferior. Bien, allí tenemos un esquema donde muestra toda la división lobar y segmentaria del árbol bronquial que analizaremos en unos minutos. Bien, y el sector más distal del árbol bronquial es a nivel microscópico. Está formado por los bronquiolos, tanto los bronquiolos de conducción y los bronquiolos respiratorios, que van a terminar o desembocar en los sacos alveolares, donde están los alvéolos, que son en definitiva las unidades respiratorias donde se produce la hematosis o el intercambio gaseoso a través de la membrana alveolo-capilar del pulmón.
Bien, pasamos entonces a los pulmones. Los pulmones son los órganos encargados de la respiración. Son dos, es un órgano par, situados en el tórax, en los espacios pleuropulmonares, a cada lado del mediastino. Como dijimos, como al ser los órganos encargados de la respiración, donde se produce el intercambio gaseoso, donde se permite absorber oxígeno del aire atmosférico para ser transportado por la sangre a través de la circulación menor a las cavidades cardíacas izquierdas y de allí al resto de la economía, son constituidos órganos, es un órgano vital. Pero yendo a la anatomía y a su configuración externa, son órganos que tienen forma de micono. Se le describen a ellos dos caras, una cara externa o costal, una cara interna, medial o mediastínica. Tienen una base, una cara diafragmática y un vértice o ápice pulmonar y tres bordes. Presentan diferencias a cada lado. El pulmón izquierdo, si lo vemos por su cara costal, va a presentar dos cisuras, como se ve con las líneas punteadas, una cisura mayor o cisura oblicua que va a separar en su mitad posterior el lóbulo superior del lóbulo inferior y en su mitad inferior va a separar el lóbulo inferior del lóbulo medio. Tenemos además la cisura menor o cisura transversa que va a separar el lóbulo superior del lóbulo medio. Como vemos entonces, el pulmón derecho posee tres lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo inferior y un lóbulo medio. El pulmón derecho entonces, a diferencia del izquierdo que tiene dos lóbulos, desde el punto de vista funcional representa un poco más que el 50% de la funcionalidad pulmonar. Esto se explica por la presencia del corazón izquierdo. Vemos entonces la cara externa o costal del pulmón izquierdo, donde se ven los dos lóbulos, un lóbulo superior, que es anterior y superior, y un lóbulo inferior, que es posterior e inferior, separados entonces por una cisura única a izquierda. Vemos que en la cara externa del pulmón están las impresiones costales dadas por las costillas y los espacios intercostales. Esto se ve tanto a la derecha como a la izquierda. Si analizamos la cara mediastínica o mediastinal de los pulmones, primero que nada es importante realizar una distinción de conceptos de lo que es el concepto de ilio pulmonar y pedículo pulmonar. Si vemos la cara mediastinal de los pulmones, en este caso estamos viendo el pulmón derecho, vemos lo que se denomina el ilio pulmonar. El ilio pulmonar corresponde al sector de un órgano por el cual penetran las diferentes estructuras que lo nutren, y lo inervan y lo vascularizan, etc. A diferencia del concepto de pedículo pulmonar, que el pedículo está formado por esas estructuras. O sea, si uno habla de pedículo pulmonar, está haciendo referencia a la arteria pulmonar, a las venas pulmonares, etc. Bien, yendo particularmente a la vista mediastinal del pulmón derecho, vemos que el elemento más anterior del pedículo pulmonar es la vena pulmonar superior. Si seguimos hacia atrás, tenemos la arteria pulmonar derecha, que está allí en azul. Por detrás de la arteria pulmonar está el bronquio fuente derecho y la estructura más inferior del pedículo pulmonar es la vena pulmonar inferior derecha. Vemos además en la cara mediastinal del pulmón derecho las cisuras, ¿verdad? Sector superior o apical de la cisura mayor, el sector inferior o pie de la cisura oblicua o cisura mayor que separa el lóbulo superior del lóbulo medio, y vemos la cisura menor que separa el lóbulo medio del lóbulo inferior. Bien, a la izquierda, el pulmón izquierdo posee dos impresiones
dadas por los órganos con los que se relacionan. En la cara medial del sector más anterior tiene la impresión cardiopericárdica, ¿verdad?, del pericardio, y en el sector posterior y superior está la impresión de la aorta torácica. Como decíamos, tenemos la vista medial de la cisura y, como decíamos, la disposición del pedículo pulmonar a izquierda es diferente que a derecha, ¿verdad? Las estructuras se van a organizar de diferente manera. Si la vena pulmonar superior izquierda es la estructura más anterior, pero en este caso vamos a tener a la arteria pulmonar, disculpen, a la arteria pulmonar izquierda, que es un poco más superior que el bronquio, está como por encima del bronquio. Vemos que por debajo y un poco por atrás está el bronquio fuente izquierdo y la estructura más posterior, que en este caso está alineada con el bronquio fuente, corresponde a la vena pulmonar inferior izquierda. Se organiza entonces de esta forma el ilio pulmonar izquierdo. Allí vemos el pedículo pulmonar, como dijimos, en una vista anterior de un preparado al mediastino. Está extraído las cavidades cardíacas y el pericardio para mostrar las diferentes estructuras del pedículo pulmonar. Vemos entonces las estructuras venosas más anteriores, como vemos, las venas pulmonares superiores, la vena pulmonar superior derecha y vena pulmonar superior izquierda, vena pulmonar inferior izquierda y vena pulmonar inferior derecha, bien posterior. Si seguimos hacia atrás, tenemos a la arteria pulmonar, aquí está el tronco de la arteria pulmonar seccionado, la arteria pulmonar izquierda, la arteria pulmonar derecha con un trayecto mucho más largo, ya que atraviesa por detrás a la aorta torácica ascendente, a la vena cava inferior, que aquí están resecadas, y tiene que atravesar esas dos estructuras por detrás para llegar al ilio pulmonar derecho. Aquí a los lados se visualizan los nervios frénicos, el nervio frénico derecho y el nervio frénico izquierdo, que se van a relacionar con las caras mediastinales de ambos pulmones. Bien, con respecto a la anatomía topográfica del tórax y las relaciones del pulmón con las estructuras de la pared torácica, es importante destacar dónde se proyectan las cisuras. ¿Sí? Como vemos en este esquema, que es una vista lateral de un hemitórax derecho, la cisura menor o cisura transversa se proyecta aproximadamente sobre el cuarto arco costal, y la cisura mayor o suscita obliqua se proyecta aproximadamente siguiendo el eje de la el sexto arco costal, y en el sector más superior sigue el eje de la quinta. Vemos que el vértice pulmonar está totalmente cubierto por el arco de la primera costilla. A izquierda, como decíamos, es un poco más baja y la cisura oblicua se proyecta su mitad superior a la altura del sexto arco costal y su mitad inferior a la altura del séptimo arco costal. Bien, finalmente vamos a mencionar algunos conceptos de lo que es la segmentación pulmonar. Definimos un segmento pulmonar como un área de parénquima que está ventilada por un bronquio segmentario y que está vascularizada por una rama segmentaria de la arteria pulmonar. Los bronquios segmentarios corresponden a bronquios que son segunda generación de las divisiones sucesivas del árbol bronquial. Tenemos, como dijimos, bronquios fuentes, bronquios lobares y finalmente bronquios segmentarios. Entonces se define un bronquio segmentario como la segunda generación de la división dicotómica del árbol bronquial.
Como vemos, la división se produce de forma broncoarterial. Esto significa que la división de las ramas de la arteria pulmonar siguen la división de las ramas bronquiales. Esto es lo que determina entonces un segmento pulmonar, como dijimos, a diferencia de la circulación venosa pulmonar que va entre los segmentos. Entonces, en definitiva, los segmentos pulmonares constituyen unidades anatomofuncionales que permiten hacer resecciones regladas respetando la funcionalidad del parénquima pulmonar. Allí tenemos en las imágenes entonces lo que corresponden a los segmentos pulmonares, arriba del pulmón derecho, arriba y a la izquierda tenemos una vista anterior de ambos pulmones. Con las letras B se denominan los diferentes segmentos, se enumeran del primero al décimo, ¿verdad? En el pulmón derecho tenemos 10 segmentos pulmonares y en el pulmón izquierdo tenemos 9. Como vemos en la imagen de arriba a la izquierda, por la cara anterior de los pulmones vemos el bronquio, el segmento B1 o corresponde al bronquio segmentario apical de los lóbulos superiores. Después vemos el B3 que corresponde a los bronquios, al bronquio segmentario anterior de los lóbulos superiores. ¿Sí? Y finalmente en la mitad inferior vemos a bronquios B4 y B5 que corresponden a los dos bronquios segmentarios del lóbulo medio, que a izquierda se corresponden con los bronquios del lóbulo inferior. Aquí vemos la cara mediastinal del pulmón derecho y el pulmón izquierdo, aquí abajo. Bien, a modo de repaso, tenemos entonces, aquí tenemos en la imagen toda la división segmentaria, la organización segmentaria de la división bronquial. Tenemos entonces la tráquea que se divide en un bronquio fuente derecho y un bronquio fuente izquierdo. El árbol bronquial derecho entonces tenemos un bronquio lobar superior que va a dar 3 bronquios segmentarios, ¿sí? Un bronquio apical, un bronquio anterior y otro posterior, denominan B1, B2 y B3. Luego tenemos el bronquio intermediario, tenemos el bronquio del lobar del lóbulo medio, que se va a ir en 2 bronquios segmentarios, que se denominan B4 y B5. Luego el bronquio lobar inferior, que da un bronquio segmentario apical, que es B6, y queda 4 troncos basales o 4 segmentos basales, que son los segmentos de B7 a B10. A izquierda se disponen de similar forma, ¿verdad? Tenemos el bronquio lobar superior, que da 3 bronquios segmentarios, un bronquio lobar inferior, después que va a dar un bronquio apical o B6, y en vez de dar 3 bronquios basales, no, como ven acá, no está B7, que corresponde ahí, digamos, ese sector está ocupado por las cavidades cardíacas. Bien, pasamos entonces a la pleura. La pleura corresponde a la serosa de la cavidad torácica. Como todas las cavidades de nuestra economía, tienen su serosa, ¿verdad? Con su origen del mesodermo. Sabemos que la pleura, el mesodermo se va a ir en dos hojas o dos capas, una esplagmopleura y una somatopleura, que van a dar origen a esas dos capas serosas que corresponden a la pleura visceral y a la pleura parietal. Entre ellas se determina un espacio o una cavidad pleural y a su vez va a determinar recesos o fondos de saco en los sectores en los cuales la pleura visceral se separa de la pleura parietal. Bien, la pleura visceral, por su origen embriológico, ¿verdad? O la esplagmopleura está íntimamente
relacionada al parénquima del pulmón. Lo recubre en toda su superficie, ¿sí? En las cisuras sigue a uno de los labios del corte hasta que llega al fondo de la cisura, allí se repliega y cubre el otro labio del corte. Por tanto, determina que cada lóbulo, separado por estas cisuras, está separado por una doble capa serosa de pleura visceral que permite un deslizamiento entre los lóbulos. Como decíamos, está tan vinculada al parénquima que es indisociable del mismo. Separar la pleura visceral significa prácticamente lesionar el parénquima del pulmón. La pleura parietal es la capa serosa que recubre la cara interna de todas las paredes del tórax. ¿Tá? Se va a dividir o a denominar según qué pared del tórax recubre. Por tanto, reconocemos una pleura diafragmática, una pleura mediastínica, una pleura costal, una pleura cervical o domo pleural, como se ve en la figura, la imagen de la derecha y arriba. La pleura está separada de las paredes del tórax por una capa conjuntiva que se denomina fascia endotorácica. O sea, existe un plano de separación entre las paredes del tórax y la pleura parietal, como se ve en la imagen de abajo a la derecha. Allí se ve entre las costillas y los músculos intercostales hay un plano, que es un plano célula adiposo que se denomina fascia endotorácica. Este plano está desarrollado de forma heterogénea en las diferentes paredes del tórax, siendo así que, por ejemplo, a nivel diafragmático, prácticamente es inexistente esta fascia endotorácica, lo que determina que la pleura visceral es prácticamente indisociable de la cara superior o torácica del diafragma, a diferencia, por ejemplo, de en el sector costal, en donde la fascia endotorácica es un poco más gruesa y realmente constituye un plano de separación donde está más desarrollada esta fascia endotorácica es a nivel del domo pleural justamente, donde existe una cúpula pleural que es un verdadero diafragma cervical que a su vez inhibe el ascenso del pulmón en cada ventilación y está fijada por diferentes estructuras ligamentarias a los huesos de la región del vértice pleural. Esta fascia endotorácica o este plano determina que se hagan o que se puedan hacer abordajes extrapleurales del pulmón. Bien, en los sectores, como decíamos, donde se aleja la pleura visceral de la pleura parietal, donde se refleja, donde el parénquima, digamos, se aleja de los diferentes repliegues o accidentes de la pared del tórax, se forman fondos de saco, que son en definitiva sectores más abultados o de mayor volumen de el espacio pleural que está entre las dos hojas de pleura visceral y pleura parietal. ¿Cuáles son estos fondos de saco? Son fondos de saco costodiafragmático, como se ve en la imagen de la derecha. Aquí, el bien lateral es el fondo de saco costodiafragmático. Tenemos un fondo de saco frénico-mediastínico, ¿sí? Formado adelante en el límite, digamos, entre el diafragma y el mediastino. Y tenemos un fondo de saco costomediastínico anterior y un fondo de saco costomediastínico posterior. Aquí está el fondo de saco costomediastínico anterior y fondo de saco costomediastínico posterior o fondo de saco costovertebral. Entonces, como dijimos, entre esas dos capas de pleura se va a formar el espacio pleural o la cavidad pleural, que en condiciones fisiológicas es un espacio prácticamente virtual, tiene líquido pleural que es de un volumen muy reducido, una leve capa, una capa muy fina de líquido pleural que tiene como función permitir el deslizamiento entre la pared del tórax y el parénquima pulmonar, pero además ese líquido pleural
a través de lo que es la tensión superficial que determina, genera que se mantengan solidarios los movimientos del parénquima, los movimientos, perdón, de las paredes del tórax con el parénquima pulmonar, elemento fundamental para la mecánica ventilatoria. Entonces, cuando este espacio pleural, que es prácticamente virtual, se hace real, determina una condición patológica o perjudicial, ¿no? Que es la ocupación pleural. Esta ocupación pleural, según el contenido de esa ocupación, es como se va a llamar. Tenemos entonces, como ya está allí ejemplificado, el neumotórax cuando llega aire, que les puse un ejemplo ahí en una placa, donde se ve el espacio pleural lleno de aire y el parénquima pulmonar todo retraído hacia el mediastino, que corresponde a esta imagen de opacidad contra el mediastino, todo el resto es aire. Entonces, cuando hay una alteración, una ocupación de ese espacio pleural, se genera una disfunción ventilatoria, disyunción de esa solidaridad entre el parénquima del pulmón y las paredes del tórax, y se alteran entonces los mecanismos de ventilación. Si el espacio pleural está ocupado de sangre, se denomina hemotórax; si está ocupado de líquido o de plasma, se denomina hidrotórax; quilotórax si está ocupado por linfa; o empiema si hay una ocupación de pus. Esto es un ejemplo de una videopleuroscopía donde justamente estamos en el espacio pleural. Esto de por sí es una condición patológica, o sea, uno genera un neumotórax para poder entrar en el espacio pleural, en la cavidad pleural, y acceder hacia el pulmón. En el sector de la izquierda aquí tenemos el diafragma cubierto, esto es el lado derecho, tenemos el diafragma cubierto por pleura parietal diafragmática. Aquí arriba y a la izquierda corresponde a la cara interna de la parrilla costal. Vemos las costillas, por debajo los pedículos intercostales, los músculos intercostales. Está cubierto por la pleura parietal, y por debajo lo que se ve amarillo, que parece célula adiposo, eso corresponde a el espacio subpleural o la fascia torácica. Y aquí abajo y a la derecha tenemos el pulmón colapsado, que esto se hace de forma artificial para poder acceder a la cavidad pleural. Muchas gracias.